El estado de excepción, Iván. Pucha, que es difícil en el fondo igual estar grabando un día 11, no hablar del 11. Pero es que tú eres de otra generación, pues Miguel, estáis pensando Bueno, que en las calles siempre están quemando los autos. Insistimos en la brecha. Bueno, Ya. casi se quema el metro Ya ya, pasó. como, así que... ¿Por razones terroristas marxistas? No, nos parece que fue un accidente simplemente de mantención, que desde Piñera que le bajaron, tú cachaste que en las partidas de metro, Piñera les bajó la cuestión de la mantención, po. O sea, la partida de Sí, mantención. eso dicen los operadores. Exactamente. No, No políticos. Y tengo... Que es parecido. Claro. Y Terrorismo de Estado. es terrorismo al Estado, desde el Estado. Como... O sea, al pueblo desde el Estado. Exactamente. O sea, increíble. Está equiparando pueblo con Estado, Miguel. Son parecidos, ¿eh? Desde cierta óptica. Como dijo ya Daddy Yankee, Hay no una, son hay una iguales. brecha generacional. ¿No? Hay una brecha generacional, así verdad. Bueno, esta tarde van a venir nuestros amigos. Nuestros amigos, bueno, va a estar Gonzalo Enrique. Ah, ya estaba grabando. Sí, pues, Martín Gavins y Felipe Cassen. Hola, ¿qué tal? ¿Quién, hay que decirlo? Acaba de llegar. Bueno, soy Miguel Ruiz Stuhl Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Ivana Perich. y juntos somos la comunidad de los iguales. Y Oye, que saludos, estamos grabando un chicos. 11 de septiembre. Es difícil crear un 11. Nada por lo que hacer salud, en todo caso. Sí. O sea, no, celebrando no estamos. Mejor que la comunidad sin anillo, ¿no? ¿Cómo? Programa para adultos jóvenes de ¿Sí? la radio. ¿Sí? No, esta es la comunidad de los iguales. Sí, pues. Bueno, qué bueno verte, Felipe, porque en realidad yo aprendí de Felipe Cassen esta cosa de los podcasts. ¿A vos te invitaron una vez, Sí, pues somos millones, ¿no? Sí. Sí, que ya con Se pueden Álvaro decir Izama. garabatos, perdón, porque Por Felipe Casen supuesto, llegó muy sí, garabatero. sí. y puta, sí. O sea, si ya puso la pauta. Sí, mira. El académico Por el filtro de la galería. Había que... Nada. Ya. Bueno, estamos con Gonzalo Enríquez, de Gonzalo y los Asistentes, Felipe Cassen, que es académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Y vecino del lugar. Ahí estás Sí, como, y Martín. como si estuviéramos en un congreso de algo. Claro, un congreso Haciendo musical. un breve- pero te insto a que también nos describas a nosotros, a ver qué sale. Léete el Cuarto currículum medio. de Martín. ¿Estás segura? Dale. Estudios superiores. Claro, cuarto medio. Claro, Martín tiene Dos en uno. doctorado. ¿Es doctorado? Máster. Felipe tiene doctorado. sí, pues. No, igual este panel ya tiene 2 doctores, o sea, está a otro nivel, digamos. Yo soy ¿En lo de hija de Inglaterra, doctor de Martínez? cardiólogo. ¿En Claro. Inglaterra qué fue? Magíster. Qué poderío. Qué bueno. Oye, igual es difícil grabar un 11 de septiembre, ¿qué decir? Estamos grabando como siempre desde el subte. ¿Por qué es difícil, Miguel? Bueno, Merced 316. 316, Galería Metales Pesados. ¿Admiras el 11 de septiembre? Bueno, porque el día más la diada en Cataluña. Ah, sí, Claro que sí, un día muy importante en Cataluña. Fue día de reivindicaciones nacionalistas. no te puedo creer. Fue como hace 3 siglos cuando perdieron una de las guerras con el Estado español. No Así te que puedo creer. no es solo... Y la celebran. No, o sea, es como nuestro 21 de mayo. Es como... Y un Claro. día de reivindicación nacionalista. heavy. Claro. También es el día de las Twin Towers. Por eso, es un día muy cargado. Sí, está cargadito, ¿no? Está cargadito, sí. Pero el de acá fue el primero, ¿no? Yo creo que... Sí. No, pero este de Cataluña fue el siglo Sí, XVIII. claro. sí. Después viene el nuestro. A Después mí me vino- pasa que el 11 hoy día lo encuentro que es una cortina de humo. Porque la verdad es que tenemos problemas muy graves. ¿Y cuál como la sería? delincuencia. ¿No? La delincuencia, según la encuesta Como- del Centro de Estudios Como la Públicos. clase política Ah, sí. con la que estamos hoy día. O sea, definitivamente, ¿por qué estamos hablando del 11? Deberíamos estar hablando de lo que pasa hoy día y cómo lo arreglamos. Con todos estos políticos que por un lado dicen que están defendiendo ciertos principios, pero el otro están financiando su billetera de otra manera. Con Ponce Lerú. Eso es lo que hay que hacer. Y Eso es lo que hay que preocuparse y por eso hay que protestar. Bueno, no pero este reloj. gobierno parece que está tomando las medidas del caso. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. Yo creo que sí, 11 más combativos que este, sí. Cuando se sentía Sí, una que ahora tensión está una cosa como más... El 11 se transformó como en un pre-18. Una mezcla de pop y emo, así como... Sí. No, pero igual, No, para yo- mí el 11 sigue teniendo una carga importante y yo recuerdo eso, esa imagen de cuando todavía como estaba medio combativa la cosa, Sí. o sea, 11 combativo era como apagón y estaba Sí, esperando el bueno, bombazo. claro. Igual a mí Se me cayó parece una torre. que el Pero silencio también que hay eso este era 11... increíble. Sí, es sospechoso. Era un el inquieto. silencio que hay yo claro. creo que igual tiene que ver con que generaciones como la mía siente la carga de que el 11 sea algo especial. Especial, Sí, especial sí. en el combate. Mm. Y no es. Y entonces este Fue. silencio En algún momento fue. yo creo que representa como esa tensión de lo que fue y de Pero lo que sigue muriendo pretendemos que gente el sea. 11, ¿no? Sí, o sea, ahora capaz, esta noche capaz que pone algo. Claro. Por el 11, o sea, es una herida que está abierta. No, sin duda que está abierta. O sea, de partida existe Punta Peuco todavía. O sea, Yo rescato la foto de Bruno Vidal en Facebook disfrazado de guaso hoy día.
Ah, sí. ¿Qué más es? Y lo que puso Bruno Vidal de Mamo Contreras en Clinic, ¿lo viste? No lo vi. ¿Qué era? Estaba fuerte. ¿Qué puso? Murió una voz de mando, así decía el titular. O sea, atendible, pero Otra cosa que Sí, sí. como que uno se le viene al tiro a la memoria, por lo menos Gonzalo Millán, digamos, ¿no? Ese poema La ciudad, La ¿no? ciudad, ese Que es notable, es tremendo ese poema y tú me lo habías Podríamos- dicho, ¿no? Recitarlo, ¿no? es difícil. Es que es mejor poner el video. Es poner el video, sí. Bueno, nosotros lo colgamos Sí, en la, sí, en el la, video, en la comunidad de los Sí, iguales. hoy día yo se lo mandé Mm. a Miguel como para hacer un poco de ambiente. Sí, sí. Para romper Ya, el O pero- sea, silencio. pueden partir el Pero programa con eso, yo creo. Claro, tiremos para arriba en todo caso. Bueno, hagamos otro saludo porque igual es difícil el gran sentimiento. Pero Mira, yo quiero dejar no hay nada para lo que hay que no es hacer por nada, salud. pero irónico que estemos brindando con champán Eso en era lo que iba a septiembre. decir. Es la Bueno, primera claro, vez- ese es es como- la primera vez en comunidad ¿Son iguales que hay pucheros? champaña. No, no es la primera vez. ¿eh? No, pero No, una vez que Primera no vez. estuviste. yo celebré el 11. Celebraron mi ausencia. Estamos celebrando el 11. Estamos conmemorando algo muy doloroso. doloroso. O sea, yo creo que hasta ahora ya habían varios muertos. ¿eh? Sin lugar a dudas. o sea, Ahora También creo que ayer. se nos retrotraemos, digamos. ¿A qué hora fue el golpe? ¿Quién sabe? Fue en la mañana. Fue a eso de las 11 de la mañana. 45. Sí, son las 11 de la mañana. O sea, el bombardeo a las 11:45. Bueno, porque los Fue- ejercicios de Ya, la ya y todo eso acabaría a las partieron 5 como a de la las 6 de la mañana, Sí. algo así, por el movimiento de tomarse claro, Y Bueno, Allende preocupado por cómo estará Agustito, dónde estará Agustito. Yo cuando estaba viniendo para acá Está pasó preso. una cuestión muy curiosa porque escuché a lo lejos a alguien que decía, ya están bombardeando. Cuando estaba viniendo para acá. No te puedo creer. Te juro. Y como que me Está entré súper un poco presente en la pánico fecha, así. No, Sí. claro. Estaba no hablando de deja otra estar cosa, no presente. estaba hablando de... Del no, 11, esperaba ni claro. lo más mínimo. No era ni una ironía ni... Ni nada, eso era como Fue literal. impresionante igual. Sí. Po. Oye, Gonzalo, ese trabajo que hiciste con Raúl Zurita, empecemos por ahí, digamos, ¿no? Que lo Vamos hiciste a lo- con Gonzalo y los asistentes. vamos a la médula. Sí, pues, vamos al tiro, pues, anda, porque en realidad es como re interesante como, por un lado, como entramar rock, digamos, ¿no? Lo que hacía Gonzalo y los asistentes, lo que hace, sigue siendo, y con intervenirlo, digamos, con un poeta tan importante como Raúl, digamos, que yo diría que como el último grande, ¿no? Que tenemos, sí. Claro, Yo no sí. encuentro que son mejor que Nicano, a pesar de que son distintos, pero bueno. A ver, yo realmente la obra de Raúl no estaba en mi mapa juvenil. Debo reconocer que lo conocí más bien cuando empecé a trabajar con él. De oídas, obviamente, que siempre ha sido una luz, digamos. Entonces, hablar mucho de la obra de Raúl, todavía la estoy aprendiendo. No quiero equivocarme. No, pero ¿cómo...? Pero lo cómo- que sucede, Eso. lo que sucede es, puta, es la raja. Es como trabajar con un amigo. Él se entrega, es bien músico también. Yo creo, no le cuesta meterse. Es súper Tiene performance. buena baila, yo creo. Tiene un gran sentido escénico. Tiene- sí, tiene sí, buena sí. voz. Claro, o sea, Sí, la son buenos pregunta a lo bailes, mejor, sí. o sea, no es por la obra de Raúl Zurita, sino como... No, es que yo o sea, quería- ¿por qué? Claro, Igual quería hacer esa aclaración como Sí. para hablar solamente del lado más de práctica que tenemos con él y su obra, y que para mí también ha sido bueno poder conocerla trabajando con él, o sea, es como tener al profesor ahí. ¿Pero qué relación habrá entre la obra poética de Zurita y la música? Porque pareciera ser que hay como una relación bien íntima cuando los electrodomésticos lo invitan a recitar. Y yo la quería también en el Teatro Municipal. y la MB Parece dice que ser es lo que- más cuico que ha pasado. Era música para estudiantes de filosofía, dijo René. Egresado Parece de haber que hay una relación más o menos íntima entre la obra de Zurita y la música. Yo creo que la poesía en general tiene una musicalidad o una entrada musical que tú si se la buscáis la vais a encontrar, y los muchachos también trabajan con harto con eso, y entonces Pero uno más que otro, porque a Parra nadie lo ha llamado a cantar. No, con él. sí, pero hay creo un que disco hay- buenísimo. sí, un disco hay. con- Pero rock, digamos, sí, más. Sí, el disco Pichanga con Congreso, un disco muy bueno que musicalizan textos de Parra, pero también hay Pero intervenciones de a la mí me gustaría detenerme en Colombina. esa cuestión, o sea, musicalizar Sí, son dos poesía cosas distintas, sí. Es distinto Son que cosas la distintas. música Sí, sea sí. con voz de Sí, sí, Raúl claro, Zurita. pero hay... Pero para ir yo creo que hay una cosa natural, que es, en algún momento las disciplinas se juntan y no es necesario ser músico para estar en el grupo, y no es necesario ser poeta para entender lo que ocurre. Pero además en el caso Entonces- de Desierto, los poemas por sobre ejemplo. desaparecidos y claro. las escenas de
de Digamos lanzamiento que- en los barcos, suenan, o sea, el rock las acompaña muy bien. Sí, bueno, digamos. nuestro rock también tiene una oscuridad y una Sí, simpleza que también lo hace Sí. puta, fluir con la cosa. Se avienen Un muy tono. bien. Sí. Tal vez no con todo el rock, a veces hay unas Obvio. cosas más pretenciosas, tipo superestrellas y No, pero es que con eso es poesía como de no más sé de... qué. Pero eso es como más de Broadway, ¿no? Sí, Pero claro, igual- no, pero me refiero un poco a veces cuesta. O más cuesta progresivo, claro. Claro, cuesta así meter algo que no quede medio... Exactamente. Esos textos de Zurita son muy apropiados para el rock. Claro. El rock que hacen ustedes. Y lo que sucede con él es que todo es bien natural. Mm. Digamos, no estamos haciendo algo como súper en una tribu ahí y queda súper bien. De hecho, hay un montón de videos de YouTube y la verdad es que es como si hubieran empezado desde siempre. Claro, digamos. Es sí. como una especie como de Sí, espontaneidad, sí, una claro. naturalidad, así como Y en Raúl relación Santana con, baila, sí. con el despliegue de la escena. Sí. La presencia de Raúl también, la voz, su condición, todo hace que sea un gran espectáculo. No, un gran espectáculo, pero... Es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo. Porque además bueno, Zurita tiene esa sonó cosa como- que se para en el escenario un poco precaria también, este señor que está un Sí, poco pues. agachado ahí tiritando. Y empieza a sonar súper potente. Y con el micrófono ahí y empieza A darle. a hablar a sus Claro. poemas, digamos, y es impresionante como No, se esa agarra- fuerza agarra. que a uno lo ha capturado. Es un orador increíble, Raúl. Qué increíble. Hay que Sí, decirlo, sí. y en ese sentido, claro, lo que nosotros hacemos atrás, claro, el man siente que lo Sí, está apoyando una máquina empujándolo. y Sí. se tira, ¿no? Sí. Ya, pero igual Felipe, como que tú que has trabajado siempre la cuestión de entre música y poesía, que también se me viene a la mente así como el trabajo del Fernando, ¿no? Fernando Pérez. Sí, sí. Sí, pues obvio. Fernando también. ¿Le decimos Pérez Villalón o cómo le gusta? Pérez B. ¿Pérez B? Come corta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hace Pérez B? Fernando. El Fernando, ¿no? Que increíble ese gallo también. Pero en rigor es como volver al origen, pues, porque la poesía Es igual que, está como o sea, hermanada que- desde antiguo con la música. Yo o sea, siempre como- digo, habría que hacerse la pregunta inversa. ¿Por qué no toda la poesía es cantada? Eso habría que partir por ahí. Yo creo. Exactamente. Desarmarla- Al comienzo la poesía fuera O cantada. sea, era totalmente, por algo se dice lírica. La Sí, lírica porque era acompañada por la lira. O sea, la Ilíada, pues son canto primero, Era canto canto. segundo, por un tema Lo Eda, de... o sea, toda la literatura nórdica, Entonces, dices, la ¿cuándo poesía de los dejó de ser trovadores. cantada? Claro, hay que hacerse esa pregunta. Ah, o sea, ¿por, sí, qué, claro. por qué nos sorprende que sea cantada? Es como volver a una unión que ha estado siempre, ¿cachai? Entonces, Parte de un esa gran fundamento. parte de esa separación se produce, bueno, hay muchos momentos que se juntan y se separan, pero Sí. un momento interesante a fines de la Edad Media cuando porque por ejemplo la lírica de los trovadores, que era muy compleja a nivel textual, pero era muy sencilla a nivel musical. Ya. Pasa un poco lo que decís tú, que no pueden estar como los dos planos complicados al mismo tiempo, como que uno tiene que haber un trabajo más como el background y lo que está al frente. Dos cuestiones simultáneamente con mucha información se topan. Sí, ¿cachai? sí. Entonces, por ejemplo, la poesía de los trovadores, que es complicadísima, Sí. pero la base musical es muy sencilla, es monódica, tiende más casi a los lados. ¿cachai? Me Pero acordé de después Andrés Claro. ¿no? por supuesto, Saludos. pero después cuando comienza a atender a la polifonía, ¿no es cierto? Un texto polifónico, o sea que son varios textos sonando simultáneamente, la cuestión es re complicada. Entonces, si más encima el texto es complicado, Pero tú dices el texto complicado a El nivel texto. sonoro. no, o- a o nivel simbólico, sintáctico, o sea, la poesía de los... La rima, la eso. poesía, una rima rarísima. La poesía de los trovadores es como hablar de Malarmé, o estamos hablando de ese nivel de sofisticación, una poesía técnicamente muy compleja, pero muy se hacía hermética. En francés, en inglés, ¿no? En provenzal, principalmente. provenzal, En provenzal. claro, latín. Que es una lengua perdida. No está perdida. ¿No? En Provenza está ahí, ¿Se habla? por supuesto. Firme, sí. Languedoc. ¿Pero se habla? ¿Se habla? Claro que sí. ¿Normalmente? Sí. Ah, sí. Sí. Que están muy unidos con Cataluña, tienen ahí como una hermandad. Entonces eran... Bueno, Frederic Mistral, de quien tomó su nombre Gabriela Mistral, es poeta Exactamente. provenzal del siglo XIX. Sí. Claro que sí. Y ¿Cuál es tu vínculo con España? viví en Barcelona unos años, así que... Varios. Pero me interesa mucho Es como el la lírica zamorano de la trovadora. Sí, eso poesía. quería Claro, Espérate, y entonces... ¿es Perdió el como acento hace poco. La lengua de origen de la... La poesía trovadoresca nace en el sur de Francia con el provenzal, después están los trouvers, que son en el norte de Francia, después los Minnesänger en Alemania, ahí como que Y ahí se pasa va para allá. expandiendo. Claro. Bien. Y que en el fondo es la primera poesía europea porque está en lengua vulgar, no en latín, ¿cachai? Entonces
se apropian de estas lenguas que están naciendo y les sacan mucho partido sonoro. Que sea. Pero o sea, igual que yo he cachado un ingrediente ahí que es como la parte como tecnológica, ¿no? Porque de lo que he alcanzado a ver... En las cosas que hacemos nosotros, sí. Exactamente, porque en el fondo, gracias a la tecnología, han podido en el fondo nuevamente aunar algo que estaba en su origen. Bueno, pero los instrumentos antiguos, todos los instrumentos musicales son tecnología. Eso es exactamente. interesante. Toda herramienta. Toda herramienta es tecnología, ¿cachai? Un lápiz es una tecnología también. Lo interesante es cómo nos hacemos cargo de las tecnologías que tenemos disponibles ahora para ver qué hacemos, qué sé yo. Sí, porque tú en el fondo vas mañana en el GAM vas a hacer una cuestión así interesante. Sí, pues mañana voy a mostrar una instalación basada en texto exclusivamente, pero claro, la tecnología tiene sonetos eran, ¿no? Sí, algo como sonetos. Son poemas visuales que están pensados a partir de la estructura del soneto. Pues no son obviamente sonetos clásicos, pero sí son trabajos a partir de la estructura rítmica del soneto, en particular de los sonetos de Luis de Góngora, que es como uno de los como íconos de la disciplina, del procedimiento. Qué bacán. Y yo lo que traté de hacer es descubrir cuáles son sus virtudes sonoras y transformarlas en un poema visual que al final de cuentas se transformó en una partitura de baile. Entonces, y una animación digital. Pero en una partitura de baile. Y lo curioso es que el otro día Carlos Cosiña, el poeta, me comentó que el soneto italiano en su origen, la estructura que tiene está basada en instrucciones de un baile de salón. ¿Ah, sí? Y claro, yo no estudiaba ese problema, habría que decirle aquí al equipo de Felipe Casen que los estudios avanzados habría que investigar eso porque claro, y tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, de la conexión entre la música y la poesía. Hay sonetos de Petrarca musicalizados, por ejemplo. Lo que hace que cuando, en la época en que comienza la poesía de Petrarca, que es de los primeros sonetistas importantes, ya se está produciendo esta separación entre música y literatura y poesía, porque se han ido complejizando. Y la segunda separación se podría decir que es la rima, entonces, porque después igual quedó rimada la poesía. Quedó rimada y con métrica, claro. Sí, pero a propósito de tu trabajo, me gustaría saber si hay una especie de ganancia con el cambio de, por así decirlo, dispositivo. O sea, ¿por qué o musicalizar o trasladar a una partitura de baile este poema? ¿Hay una ganancia? Lo que pasa es que el problema es un poco más complejo que ese, porque en paralelo a todo esto, desde la Edad Media o incluso desde la antigüedad clásica, oriental y occidental, surge también lo que hoy día se llama poesía visual, que no tiene nada que ver con el sonido ni con la música, sino que con la imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XX y hoy día ahora en el siglo XXI? Que la poesía visual, igual que en el arte plástico, ha llegado a ciertos niveles de abstracción. Entonces ya el lenguaje, la deconstrucción de la palabra o de la letra en la página o en el soporte que se está utilizando se transforma en un objeto abstracto. Entonces, ¿cuál es el desafío? Se habla de poesía acémica, por ejemplo, poesía que es una paradoja interesante. Entonces, ¿por qué surgen las máquinas, por lo menos en mi caso? Porque en definitiva el desafío que yo por lo menos me planteo es leer el poema. Ya sea que el poema esté escrito con palabras que se puedan leer con el idioma que nos enseñaron a todos, o que sea simplemente un despliegue abstracto de formas dentro de una página o de otro formato. Y la voz humana y las maneras de vocalizar o de sonorizar esa figura no es suficiente. Entonces la máquina surge como, si tú quieres de alguna manera decirlo, una ortopedia. Claro. Una manera de complementar o de sustituir las precariedades de mi talento vocal, que es escasísimo. A la Stigler. Entonces, cuando yo me planteo el desafío de leer un poema, que yo lo llamo poema, digamos, o una figura que esté en la tradición de la poesía visual, la máquina te ayuda, te entrega herramientas sonoras para darle sentido sonoro a esas formas que no son convencionales, que no responden al lenguaje que nos enseñaron a todos en el colegio. Por eso las máquinas sirven. No es solamente para ponerse con unas máquinas en un escenario y hacer como que uno hace música, digamos, ¿no? Tiene un sentido interpretativo de lo que es el gesto de leer. En definitiva eso es. Sí, yo quiero añadir que en mi caso es totalmente, también ocupo máquina y por motivos totalmente distintos. A mí me interesa mucho la poesía como una manera de no decir nada. Eso es como siempre ha sido uno de mis objetivos, ¿no es cierto? Como la escena de la poesía es un lugar donde todos esperan que uno diga algo. Canto ¿no es séptimo de Altazor. Por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, pero hay siempre una expectativa. Si yo a ti te paso un libro o si me pongo en un lugar y digo, les voy a leer un poema, toda la gente ajusta su... Publicaste esa cuestión que pero además cosas importantes hay que decir. Claro, por eso. Entonces está esa expectativa. Y a mí me encanta defraudar esa expectativa de distintas maneras. Con un trabajo en lenguaje que tienda a omitir cosas, al silencio, qué sé yo, pero también con poner mi voz y deformarla. El registro
¿Cómo? Pues sí es con el mismo registro, o sea, porque yo me estaba pensando por ejemplo, en ellos, si es que Zurita se parara y no recitara su poema, sino que hiciera sonido. Claro, ahí también habría una cosa. ¿Lo mismo? Habría que crear algo con él para que fuera... Sería distinto, ¿no? No sería lo mismo. No sería lo mismo para nada. La pregunta es si eso que haría Zurita, que quería Zurita sería poesía. Pero no sería lo mismo. Sí, a mí me da lo mismo si lo que hago es poesía o no. Realmente me da... Sé que puede ser arte vocal o texto. No, pero lo tuyo es llamarlo poesía, es parte de la subversión. No, pero antes estábamos... como generar la expectativa. Sí, me gusta la expectativa, pero... Si no dijeras que es poesía, no generaría expectativa. Sí, pero a veces, por ejemplo, hemos hecho estas cosas en festivales de música experimental o en galerías de arte donde no se le pone el nombre poesía. Claro. Y hemos participado, por ejemplo, en improvisaciones con músicos y nadie dijo que lo que estábamos haciendo era poesía. Y es interesante hacer más o menos lo mismo en otros contextos y funciona de manera distinta. Arte sonoro también se califica. Arte sonoro. Claro, por ejemplo, hay un elemento que nosotros trabajamos mucho que es la improvisación. Entonces, la improvisación libre, que viene de la tradición del jazz, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, hay ciertos ambientes vinculados a la música donde eso es natural, es obvio. Y es más música, en el fondo. Y es más música. Como las payas. Pero en el ambiente de la poesía, la improvisación, salvo en las payas, que no están improvisadas, porque son estructuras que los tipos repiten, se van repitiendo y hay como bueno, las décimas hay un arsenal, digamos, de versos, de rimas que los tipos... Cada combinación es una creación. Sí, claro, sí, pero como un futbolista que aprende a pegar la pelota de distintas maneras, la mecanización de la que hablaba Bielsa. Exactamente. Llegamos a un tema sensible, ¿verdad? Llegamos a un tema sensible a Felipe Caso. Por supuesto. Pero en la poesía normalmente la improvisación no es Bielsa dice que la teoría de Bielsa sobre los futbolistas es la misma que de los jazzistas con la improvisación, que hay que ejercitar todo 20.000 veces para que en el momento te salga de manera natural. ¿Quieres sentarte? No. ¿Eso fue poesía o fue una pregunta? Quería defraudar la expectativa. Claro. No, pero hay que recordar también que en el fondo la música también es como de suyo estuvo relativamente, si no mecanizada, al menos matematizada. Totalmente, no que en el trivium y el quadrivium la música está junto con la geometría y la astrología, no sé. Sí, pues. Y la música es lo más matemático que existe. O sea, y si queréis tocar de manera inexacta, es claro. Armonía, el ramo de armonía. Armonía, claro. Es brígido. Sí, pues además como decía Pitágoras, matemáticamente. Como decía Pitágoras, los números vibran, o sea, tienen taraxé, así en griego, así de esa onda. Pero no, completamente. Y silencio, ¿cómo es silencio acá? Es que y el rock, me arrebaté. ¿Te arrebataste? Oye, tú también estás haciendo un montón de como eventos en el Liguria y que son súper, o sea, es increíble que un día miércoles uno llegue al lugar y haya algún lío, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que este miércoles se inauguró el 18, ¿eh? Hay que decirlo, se armó así un quilombo. ¿Qué pasó? No, o sea, no tocaron los cuequeros, los 3x721 y se armó el espíritu nacional invadió el lugar. Cosa que ocurre en el Liguria constantemente. Sí, hay una buena difusión de la tradición un poco. ¿Y se viene algo como más programado en el Liguria o no, hay que ver cosas así específicas, pero no hay un calendario. Ya. No hay calendario. Lo que sí, ahora el 18 voy a estar yo como señor Corales. No voy a estar tras las cámaras. Tras bambalinas. Pero sí chicoteando para que la cosa ¿Chicoteando la Carola toda? No alcanza. Solo lo veo a la distancia. Una primavera. Primavera la chilena. Sí. Ahí voy a estar en el Parque Higgins por el 18, que va a estar con harto artista nacional y espíritu nacional también. Pero en Jane Fonda. No meten. No la Jane Fonda. ¿En verdad? Ya se revelaron. Yo creo que ya correspondía ya. Había que sincerarse. Sí, la próxima es ciudad empresarial. Pero la han hecho siempre para todo el mundo. Pero en la Jane está todavía Álvaro de Chavo, ¿no? Sí, pues. Sí, entonces como que solo en la Jane Fonda. Como que se puede decir, porque claro, trae sus secuaces. Claro, no como Tommy Rey, que toca en todas las fondas de Chile. La Tommy Rey, no sé si está en No, sí, es un buen modelo de negocio, eso, aparecer en tu propia fonda. Como único. Y no en la fonda del frente, zapatear en una sola fonda, como se dice. Y Petinelli sigue, ¿no?
Esporádicamente, sí. Ah, ya, pero todavía siguen perviviendo. Sí. Es que son temas que han quedado, yo creo. Sí, como que quedan. Dentro del soundtrack del 11 de septiembre. Estamos tratando de proyectar esta cuestión al 18 para alegrarse un poco, porque... Pero es que es la segunda liberación nacional. Se supone. Y Allende decía lo mismo, que el triunfo de la UP era la segunda independencia. Sí, es cierto. Sí, pues de hecho había un proyecto constitucional y todo, que era muy interesante. Donde me acuerdo el concepto de ciudadano. Lo decía, no sé si era como una cosa No, pero está escrito. O sea, igual hicieron el Venceremos, que era una segunda canción nacional. Y que era una cuestión como súper interesante, porque en el fondo tenía que ver con el hecho de que, al menos constitucionalmente, tú pasabas de ser ciudadano muy rápidamente a ser trabajador. Y era una cuestión como, al menos como proyecto, no sé si es comunista. A propósito de himnos. O hipercapitalista, porque en el fondo tú eres trabajador. Yo cuando escucho trabajo pienso en los Butlaya, así que... De esa onda. Hora es la obra. ¿Cómo perciben los himnos dentro del contexto musical? ¿Es música? Es música. ¿Sí? Claro que sí. Pero otra cosa que sea buena o mala, pero es música. El himno. ¿Todos los himnos son malos por ser himnos? No, pero por ejemplo... Pero no sé usted... Pero escuchar el himno en el Estadio Nacional es la raja. Es la cosa más linda. Sí. ¿A la pena? No pasa nada con eso. No, a mí sí. Pero yo soy profundamente antinacionalista, pero bueno, para los partidos se me da... Lo que pasaba en Brasil y que todos como que la tele y siguieron cantando. Bueno, pero que yo pensé que iban a seguir con la segunda estrofa. Ahí aparece como un estímulo fascista, digamos. Totalmente, que yo me acuerdo, todo eso partió con pero ¿y no opinan que en los conciertos al menos la disposición del espectador es parecida a un himno? Yo me encantaría ir a conciertos sin gente, ese sería mi sueño. Pero no, porque en el himno eso te entrega a una abstracción, a una cosa simbólica. En el concierto no. Tal vez los himnos nacionales son los que molestan más. No, a mí una idolatría humana y al ser humano. Una de las experiencias más desagradables. O sea, tiene que ver con quién presenta o quién... ¿Qué es lo que nos une, digamos, en el minuto? En el himno te une una cosa abstracta que no es nadie en particular. Claro. Por eso, muy fascista, po. Pero es menos pero es una cosa abstracta. O sea, es menos idólatra quizás que en el concierto. Pero cuando está Skrillex, y hay, no sé, 100.000 quinceañeros idolatrándolo. También cuestiono, porque no sé si hay una relación humana con Skrillex, o no sé si hay una relación humana con Gorillaz, que por ejemplo no sé, pero un señor que tiene un nombre y un apellido, y una vida, una marca, una cosa. Pero puede ser una forma. Algo que va a aparecer. Pero es una forma tanto como una nacionalidad, yo creo. O sea, en fondo Metallica probablemente tiene más seguidores que Chile. Macabo, no sé. Claro, pero cuando Metallica deje de existir, se acabó la experiencia. Yo lo que quería decir que la experiencia una musical más desagradable de mi vida fue cuando fui al concierto de Roger Waters, que es la wea más mamona que uno puede ir a ver, y 5 minutos antes de que partiera el concierto pusieron Imagine y la gente se puso a cantar en Nacional. Te lo juro que creí que me suicidaba, una wea, para morirse. No, pero para morirse. ¿Qué onda? ¿Y tú? O sea, tú y la imaginación, así de puta, no, es que ya, weón. O sea, ya, no, y además el público Roger Waters debe ser la wea más despreciable de la tierra, me incluyo, así. No, bueno, un desastre. Felipe, te esperan allá afuera. Sí, claro. Un fan de John Lennon. Un fan de John Lennon y uno de Roger Waters. Puta la wea, weón. No, el concierto tuvo la raja. El himno, por ejemplo, pensaba yo en la Marsellesa cuando antes de que fuera el himno nacional. Que el único que le gana al himno chileno es lo más bonito. Claro, de hecho. Y lo cantaban los partisanos, digamos. Claro. Sí, otra cosa. Pero cuando lo canta Serge Gainsbourg, cuando lo canta Serge Gainsbourg lo cantaban para tirarse para arriba. En reggae. Ese también es un gesto, que ya no está cantando un himno, sino que está cantando una parodia. Bueno, y los gringos que lo ocupan para todos estos partidos de fútbol americano y lo cantan, no sé, Mariah Carey, a capela, qué sé yo. No, eso sí es despreciable. Es que ese himno en particular... Sí, ese es como demasiado. Sería interesante... ¿Has escuchado el himno de Bolivia? No. Igual que el de Chile, igual. Bueno, el compositor de varios de estos era un catalán, Ramón Carnicer.
Claro que sí. Exactamente. Que le da nombre a una Y Baldomero al Lee. final, no sé quién es. De hecho, hay un capítulo de Los Simpsons en que le hacen una parodia, más o menos, a este. Porque es famoso este caso, Ramón Carnicer. Sí, no, sí, era un para hueón Latinoamérica. importante. Y hay un capítulo de Los Simpsons en que Springfield tiene un himno, pero se da cuenta que el mismo himno es Sí, Shelbyville y es de otro. notable. El otro día salió un artículo de todos los himnos plagiados en el mundo. Total. Hay muchos himnos de países que son Sí. copiados de otros. Bueno, además de las banderas que ya. Sí, claro. Texas, por supuesto. El código social. Sí, yo creo que la marsellesa marcó en todo caso una tendencia. Marchand. Que le son impure. Exactamente. Muy bien. Igual son horribles los himnos. Su profesión. Horrible los Entonces, himnos, así que te puede ayudar, sí, Gonzalo. A perfeccionar. No, El Venceremos me gusta. Ahora Pero yo- pasó algo sí, bonito po, con la Copa América, obvio. que el himno de la Es Copa que tú América venís nadie lo del- cantó, en tú cambio venís sí la canción de la tierra de Miguel Miguel Enríquez, pues. Así que... La Pero canción las que dos no eran fue muy mal. mal. Sí, las dos eran Sí, como las weas, aunque pero el la que hizo muy prendió buena no fue labor, la oficial, fue el López, pero- la segunda. Eso fue chulo. Sí. Pero eso es notable, o sea, para como analizar. ¿Cómo por convocan? qué- Claro, como... A mí O sea, más que el genera- Waka a mí Waka más- convocó demasiado, eso es estaba un tema pensando, como ahí increíble. se identifican No, pero las la de cosas Ricky que Martin tú era decís. mejor. Esa, La Ale, Copa de la Ale. Vida. Sí, esa era bonita. Ah, Sí. sí, pues. Pero La- termina. la de Ricky Martin. Sí, notable. Guaca, guaca, Pero guaca, ya, eso Adquiere un lugar. No, Waka Pero Waka era eso muy es muy valorable. mala. O sea, Ricky Martin o- era Claro, más es rico porque que la Chiquito. sociedad decidió Igual. ponerlo en un lugar. Realmente Sí, es verdad. Todo el rato. pero se genera Es el poder del comunidad derecho. en torno al himno. Y por una O sea, yo decisión. sería- Y Bueno, de hecho, producto el de una proyecto decisión inicial, política. el himno está inscrito en la Constitución Política. Está en el artículo 3º, ¿no? O cuarto. Ah, sí. Pero Pinochet lo incluyó junto con la bandera y la cueca. Son tan informados, pues, bueno. Prácticas constitucionales de Chile, digamos. ¿Cuál constitución? La originaria del 80, creo. El proyecto de constitución, a lo mejor, porque eso no quedó. No, o sea, no quedó en la final ninguna, pero Pinochet está en el proyecto. hizo baile oficial la cueca, por ejemplo. Sí, pues. Claro, Eso pasó. Ahí tenemos. ¿Viste? Y eso estuvo en algún momento. Bueno, esos son gestos fascistas, por eso yo tengo Ah, precauciones, pero yo tengo digamos, que- con Antes la cueca no era las fiestas baile, patrias, baile, ¿cachai? baile, Esta cosa baile. patriotera que sale Son también más en el- bonitas Pero las no todo lo marineras, que pero no- No todos los patriotas No, es malo, no yo da creo. identidad. Yo también creo, yo creo que hay que tener cuidado con La- esa vinculación sí, inmediata. sí. Como nacionalismo, Porque fascismo, yo creo que no es verdad. Yo creo que no es lo mismo. Bueno, hay mucho nacionalismo izquierdo. en general tiende al fascismo. Claro, del porque el mismo- obrero no tiene patria, está bien, pero uno Pero puede bueno, pensar pero- criterios de identidad que no sean Pero es que, fascistas. Somos la comunidad de los iguales, somos todos iguales y no somos fascistas. Pero claro, pero eso ahí- no- ahí- pero Excepto eso no los tiene- que- pero eso no excepto tiene- los que son distintos. Pero eso no tiene que... Pero unos somos más igual que otros. Claro, claro, pero no tiene que ver con la identidad finalmente, ¿no? Porque Tiene que ver con la identi- comunidad, No, está porque bien. la identidad tiene que ver en el fondo con la repetición de una mismidad, ¿cachai? No algo que no se Claro, pero contradice. cuando una comunidad se repite himno a sí misma. Y el himno se puede resignificar. Sí, Totalmente. Como ser Jesús, Pero ¿no? y eso, Totalmente. eso Sí, hace, totalmente. o sea, genera comunidad. Sí, sí, sí. Sí, pues, y Bueno, muchos, pero el muchos peligro- símbolos, no, muchos símbolos se van gastando, se van degradando, se van revitalizando. Eso pasa Pero con estarán de los símbolos. estarán de acuerdo conmigo que el paso, digamos, no a estar diciendo sangre y gloria. Sí, es que el punto, el breve, punto es que Pinochet usó un símbolo Que ya como está de disponible, comunitario para, Claro. para, Que ya era para parte. hacerlo fascista, ¿cachai? Sí, po. Pero es Pa- claro, pa pasa eso convertir. con la validación, digamos. Sí. Ellos, ¿qué es lo que buscan? ¿De qué Es una se- validación y de qué manera a se través valida? de la cultura. Entonces se validan, mira, hizo el baile Es lo oficial mismo, esto. el uso- Ese es su aporte cultural. Y el uso del cargo, o sea, desde Obvio. Pinochet viene todo esto de presentamos al presidente de la República, Augusto Pinochet, o sea, esa cuestión de decir el nombre, Claro. también es una cuestión súper de Eso es notable, dictadura, porque claro, cuando uno presenta Sí, al su presidente, excelencia y todo. Su Así excelencia. Sí, el presidente, no, digamos, Se cantan los... pero él le puso nombre. o sea, el nombre da lo mismo. Entonces da lo mismo, o sea, El capitán uno general debería también. decir, Capitán general, no, se lo inventó. Sí. Se lo inventó. como no es problemático decir el cargo, Mm. el problema es el uso de ese decir el cargo. Mm. Lo mismo con el himno, yo creo que per se es interesante como práctica común. Sí, pues. Así como los No, conciertos, claro, sí, ¿cachai? sí, Cuando uno va a Sí, un concierto... el problema es una- cuando esas son las únicas ¿Tú no has anclajes hecho con algo, una Felipe, identidad. con- Claro, Lo que no, nosotros, yo estoy muy de acuerdo. y es lo que nosotros Si necesitamos, es lo único, probablemente lo que echamos de menos Una siempre, es sí. tener razones para sentirnos orgullosos del país en que Tengo un- vivimos. Venía un poema pensando nomás. Y eso es lo que le falta a Chile Un también. poema que El otro día salía esta encuesta de la felicidad en los Pero con países y las salía que letras. los daneses estaban letras. todos felices porque finalmente su país lo que les ofrecía era lo mínimo para sobrevivir y ciudades amables. Y con eso Y no los lo tipos huevan, eran claro. felices y no lo huevan. Esas son las cosas Claro. que le faltan a Chile. No es que le sobren los himnos. Yo creo que lo que pasa es que nos faltan razones para estar orgullosos con nuestro entorno. Sí, Y por es un eso, punto, Con ¿eh? las otras comunidades y por eso yo también, creo que o sea. el 11 es una cortina de humo.
Porque el 11 no nos va a unir. O que no nos mueve. No nos va a dar razones para estar orgullosos, en ningún caso. Que no jueguen los extranjeros. No, mi único deseo es que Chile desaparezca y sea anexado a Perú. Bueno. O sea, tiene las tres cosas que más importan en la vida. Tiene mejor comida, mejor música y mejor poesía. ¿Alguien me lo va a contradecir? Yo te contradigo que la poesía sea de las tres cosas más importantes. Bueno, para mí sí, pero o sea, después de Chile no hay nada que hacer. Ya estamos anexados a Perú en todos sus sentidos. Espiritualidad de país, que es la que estaría faltando. No, lo que yo haría sería revivir el imperio inca. ¿Lo cierto? Sí. ¿No es cierto? Bueno, recordemos que Piñera desciende de... Oye, esa es buena, ¿eh? ¿De dónde? No lo había pensado. ¿No te acordás? ¿En serio? Eso dijo. Eso le dijo a Ollanta. Le dijo, algo tenemos en común, los dos descendemos de incas. ¿Alguien echa de menos a Piñera? Yo sí, un poco. ¿Pero por una cosa de risa o por sí, una cosa de risa? Yo creo que en verdad a la concertación, bueno, a la nueva mayoría de la le falta mucho humor, mucho humor. Yo creo que lo que le falta, perdón. O sea, si lo más chistoso que tiene el de Clínico. Es que Piñera tenía esa cosa que era precario, o sea, era eso que lo transformó en caricatura, también lo humanizaba al final. Sí, ¿sabes lo que le falta al gobierno? Para decir gobierno perfectamente, porque yo defiendo un pelín. Son los pocos que defienden. Que se avance en algo. Que se trate de cambiar esta weá, porque ni Lago, ni todos los buenos anteriores. Estos buenos por lo menos trataron algo. Ni la mitad de lo que han tratado de lo que estamos metidos ahora. Yo creo que el punto que no han tratado. Espérate, entonces, yo encuentro que se cae en una trampa cuando se trata de echarle más leña al fuego. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es decir, la derecha nunca quiere cambiar ni una hueá, porque es una constitución que hicieron ellos, están felices con esa hueá. O sea, hay una condición inherente y no a la quieren derecha. Cambiar, entonces no cambiar nada. No hay que doler ni siquiera con ellos. Estoy siendo un poco regal tal vez, pero defender la obra, ¿cachai? Esa hueá, hay que sacar la hueá adelante. Como Piñera dice, hay que retirar la reforma. ¿Qué es esa hueá? Claro. Aunque vaya lentito, que vaya. Y de hecho el primer año fue más bien rápido. Creo que eso es lo que asustó, hay que decirlo. Sí, tal vez han sido prolijos y todo, pero hay que apoyar el cambio. Ahora recordemos que ya un año y medio tampoco. Hay que apoyar el cambio, y no hacer olita a la hueá como la hace la DC, que no estoy de acuerdo con la última parte de la línea que dice aquí. O sea, los Walker, ¿a dónde los mandaréis tú, Felipe? A Cachagua, yo fui compañero de curso. No, yo en un muro del Berlín. En un muro, sí. Encerrado en Cachagua. Pinta Peuco debería estar en Cachagua. Matías Walker era compañero de curso. Y lo inauguraron todos los Walker. Es lo único que voy a decir. Closer. Matías Walker era compañero de curso mío. ¿Y cómo te caía? Bueno, nada es bien. Sí, haciendo... pero no era muy talentoso. Mira. ¿Es diputado? Sí. Diputado, sí. El menor. Por eso terminó ahí, pues. ¿Hijo de quién? Por el apellido. Del hermano de Patricio y de Ignacio. No tenía. Y tenía entonces... Yo no sé el nombre de todos los diputados. Caleta Walker. Aparecen de repente. Peligroso. Acá están diciendo como off the record cosas. Ya. Estamos injuriando aquí. No. Tengo mi abogado. Publicidad. Tengo mi abogado que me va a proteger. ¿Y qué opinan, por ejemplo, de. Perdona, te he tocado todo el rato. No. Están toqueteando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Hay un roce. Un roce secreto. Un roce que ya no es secreto. Felipe, dile que no importa. ¿Cuál sería el Consejo Sonoro? Si tenemos una relación abierta. Algo más interesante. Eso era un triple X. Qué pregunta más obvia. A veces pasa. Algo un poco creativo por Nicolás. Está sobrevalorado él. No, contribuciones como, no sé, me imagino Carlos Cabeza haciendo un soundtrack para Michelle Bachelet. Otro liguriano, hay que ser. O sea, ¿qué aporta? ¿Ustedes creen que aporta más allá del jingle, ponte tú, que un músico aparezca creando? Para mí está en el ámbito del marketing, que está bien, o sea, y prefiero que se la preste a él. O compromiso. Vuelvo a decir que los políticos necesitan en el fondo darle un espíritu a lo que se lo están haciendo, y para eso tienen a los artistas que son cercanos a ellos y los ocupan. Bueno, en el no fue una cuestión bien patente. ¿Y tú crees que está bien que los artistas hagan eso, no? Yo creo que sí, si la causa es buena. Yo creo que Michelle Bachelet no es una causa mala. ¿Tú crees que es causa buena en todo caso? Yo creo que esa causa es buena, sí, yo creo que hay causas buenas, pero a mí me parece que Allende, por ejemplo, también lo hubiera hecho. Pero ahí funcionalizáis la música, o sea... Yo creo que le das contenido al discurso que o sea, en el fondo tiene que haber una
un encadenamiento, o sea, digamos, más entre discurso que, y propuesta artística. Más que lo que dices tú, Ivana, yo creo que se articula la política, como que hay causas a las cuales los artistas se van a sumar, pero también hay que pensar que el artista puede ser un libre pensador siempre. Por ejemplo, el Jorge González. Además, claro, Jorge sí que es talentoso, pues, que fue un gallo que jamás se calzó con ninguna línea política, pero uno no puede negar que hacía música política. Pero ojo que tocó para el no, los prisioneros tocaron para el no. Sí. Claro, porque ya más o menos pero digo, todos pasamos el voto para el no. Excepto los huesos quincheros. No, hay varios más, sí. Pero son artistas comprometidos. Hermógenes Pérez de darse voto nulo. No. Y Longueira no se acuerda. El nulo en ese tiempo sumaba al sí. Sumaba al sí. ¿Era verdad? Ahí sí. En el plebiscito del 80. Ahí sí. De los Que la gente todavía cree que suma el nulo al que va ganando. Es que el del 80 no tenía ni registro. Es que el 80 electoral, es que hubo dos. Es que hubo, el 89 fue la elección de presidente. No, el 89 y el fue el 88 referéndum. fue el plebiscito. Y el 89 está el referéndum. Pero espera, el 5 de octubre fue el plebiscito. Los nulos. El 5 de octubre del 88 fue el plebiscito. No, ¿cuáles son los y el que se 89 suman? la elección entre Elwin y Los blancos. Los blancos suman al que ganaba. Al que gana. Esa weá también es. Pero yo lo que sí me gustaría añadir sobre tu pregunta, me parece súper bien que cada uno apoye la causa que quiere y todo. Yo, en mi caso personal, encuentro que sería absolutamente inútil apoyar una causa con mi poesía. Porque le restaría. Claro, porque más bien iría en contra. ¿Cachai? Entonces, o sea, yo encuentro más importante ir a votar o participar de weas verdaderamente políticas. Me parece a veces que es muy light la parada de pensar que con una canción uno está haciendo una acción política. Hay acciones políticas más serias. Claro. Entonces me parece que a veces se banaliza. No, claro. Y también hay muchos artistas que hacen acciones políticas en serio, ¿cachai? Pero yo encuentro que muchas veces se banaliza la política y uno de los problemas que estamos viendo, yo creo que es que se ha banalizado mucho la política también. Pero además yo creo que los artistas son más eficaces cuando están al margen. Yo creo que los artistas son más eficaces. ¿Por qué? Pero si nadie lo... El encuentro de los artistas son igual de saco weas que cualquiera. Claro, como... Al margen del poder, no conviviendo con el poder. Yo encuentro que los artistas son igual de pelotudos que cualquiera. Si también esa cuestión de que son sensibles, son especiales, una estupidez. ¿Cachai? Eso también es... No, yo solamente pensaba que como pero lo que tú estás diciendo es distinto y que interesante también, o sea, de darle potencia. Sí. Bueno, las marcas buscan contenido y sí. entonces con poesía sonora podemos hacerle un perfecto marketing a Movistar, pues, bueno. La raja. O sea, Claro. ¿Cuánto cobramos, muchachos? O sea, Sincerémonos. No sé, ¿qué es lo que está faltando en este momento? Son contenidos. Entonces ahí va un poco el... Sí, pero hay una diferencia entre Movistar y una campaña... Sí. O sea, ¿tú crees que hay una diferencia? Supongo, ¿no? Puta, yo Movistar... yo me vendería a cualquiera, pero feliz, pero menos a Movistar, porque yo como 20 años peleando con ellos, así que... Pero algún otro por ahí. Pero Antel feliz, bueno, no sé. O estas que son como sexuales, esa al tiro. Parece que no es muy buena esa cuestión. Es súper mala técnica. ¿Es mala? Pero la propaganda es muy barata, weón, pero... Claro, es como que tiene esa cosa como de porno. ¿Cómo? Claro, era Nextel. Sí, pues era Nextel. Tienen como 3 antenas en todo Chile, como no vale la pena. Pero tienen buena... Sí, pero no sé, es compleja esta relación, una discusión bien antigua en la cultura latinoamericana. Sí, pero a mí me pasa pero hoy día algún artista salió diciendo algo o haciendo algo hoy día. Sí, eso sí. No, yo creo que... O sea, ¿quién ha hecho algo hoy día? Es la idea del silencio. ¿Ustedes saben de algo que haya pasado hoy día? Lo que pasa es que, claro... ¿Saben de algo que haya pasado hoy día? Yo estuve todo el día en un congreso sobre vino, bueno, así que no sé. ¿Congreso de qué? ¿De vino? Yo sé que hace 42 años. 42 años. Son 42 años. Quizás es medio inocuo el número. ¿Das una carga? Le doy, pero no sé cuál darle, porque no sé si es porque la gente se lo tomó como un preferiado o por qué. Asustan y se Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy día? Yo en la mañana con esa rueda del metro que se está incendiando, todos pensamos que pero fue un accidente. Sí, fue solo un accidente. Pero hay cosas... No fue un atentado. Pero anoche quedó la escoba en muchas poblaciones y todo, obviamente. Pero de lo que estábamos hablando, de los artistas comprometidos. O sea, me parecía vergonzoso que todavía muera gente el 11. Porque ahora ya no es porque está en una barricada. Yo encuentro mucho más eficaz lo que hace Zurita con González y los asistentes cuando repiten la escena de la tortura y del detenido desaparecido. Yo creo que eso es muy eficaz. Eso es muy importante, no olvidarse. Pero no te parece... ¿Qué duda en ese sentido? Yo no sé si sea eficaz, pero puede ser muy bueno.
Es que es muy conmovedor. ¿No te parece que el silencio... Muy brutal. Sí, pero el 11 es una cosa muy abstracta. Sí, pero de acuerdo, pero puede estar súper conmovido y salir y ser un coche sumar igual. O sea, sí, bueno, obviamente. Eso... Pero ¿no les parece que el silencio, o sea, lo que hace es sí conmemorar ese silencio que hubo en 30, 40 años? O sea, pero el silencio fue la marca de la dictadura. Pero no ha sido parte de un plan ese silencio. No. Entonces, pero no eso yo creo que lo hace más, o sea, no sé. A mí me asusta este silencio. Si es espontáneo, no sé, yo creo que las cuestiones políticas son mucho más espontáneas que planificadas. Yo no creo que ande tranquila, o sea, en todos los trabajos a todos los despacharon a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Yo no sé las causas. Sí, pero claro, o sea, lo que hice es decir, como todos se lo tomaron como un feriado. No sé si un feriado todos. en el más mal sentido de la palabra. Como recordemos pero hace unos años había más debate público, había más el cosas en la televisión, en la radio había más era- cosas. Como que este año encuentro que hay mucho menos. Que fueron los 40 años dejaron la cagada. Sí. Sí. Eso fue heavy. Fue una... La Pero yo verdad, insisto que lo que... O sea, el silencio solo es símbolo de que estamos en un periodo como de... Estamos perdidos, no sabemos qué hacer políticamente. Yo creo que eso es bastante político. porque el silencio puede ser reflexivo, ¿eh? Totalmente. Pero no creo que estemos en una etapa de reflexión. Pero sí, espérate, porque es el 11. Claro. O sea, el 11 todavía tiene una carga simbólica que te hace silenciarte. Ir a la casa, bueno, a las 2 de la tarde y decir como, Bueno, sigue siendo chucha, va a haber un dolor, barricado, ¿no? entonces, sigue Sí, siendo un total. día, no es una celebración, en No. algún caso. O sea, y de hecho ese silencio produce el recuerdo de la gente que no Y está yo creo- haciendo algo que y estaba cuando está haciendo medio toda la vacío, semana. ¿no? Yo todavía estoy esperando el bombazo, así como... Claro. A mí me pasa eso, Y a mí poner la también. velita y la weá. A mí me o pasa la, eso. o la metralla, o la metralla. El bombazo. O el cadenazo. Pero por eso el bombazo es más fácil. Porque hay identificación con el bombazo. Pero el silencio es mucho más indeterminado y eso es lo que lo hace, creo yo, más o más representativo de la época en que vivimos. La verdad, a mí me gustaría... Silencioso. Sí, po. A ver, Silencioso. para sacar fuera el silencio, yo creo que quisiera hacer un último brindis serio Antes que no... a partir de la memoria. Por la memoria. Por A tu partir de la memoria. memoria. Por nuestra memoria. Y nuestra La de memoria. la comunidad. Y la de la comunidad. Por cierto. Eso es, fue y será la comunidad de los iguales. ¿En verdad? La comunidad, igual nos tomamos algo. Bye bye.